La entrevista. Una vez más llegamos hasta donde usted se encuentra a través de este espacio Verdad Legislativa en este día lunes. Durante estas últimas semanas hemos estado tratando la manera de llevar hasta donde usted se encuentra entrevistas que llevan hasta cierto punto el objetivo de que usted visualice cuáles son los perfiles de nuestras candidatas y candidatos a las diferentes magistraturas en nuestro país de cara a las elecciones del próximo año, que se van a elegir alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa del Parlacén y también pues la presidencia y vicepresidencia de la República. Víctor Sánchez le acompaña. Agradecer también a quienes nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales dentro o fuera del país. Un saludo muy especial y un abrazo fraterno a los salvadoreños en el exterior que nos visualizan a través de la red de Frente Intercontinental, llegando a Italia, Suecia, Canadá, Estados Unidos y en todos los países donde un salvadoreño con corazón, ¿verdad?, de izquierda, pues está visualizándonos. Este día tenemos de invitada a la doctora Rina Araujo. Doctora, es un placer, ¿verdad?, y un honor estar con usted acá en este espacio para platicar y conversar de diferentes temas que son de relevancia y sobre todo pues también para la población que en este momento nos está visualizando. Mucho gusto, diputada Rina, gracias por concurrir a Verdad Legislativa. Gracias, un enorme placer, gracias a ustedes, Verdad Legislativa, como programa que tomaron a bien invitarme. Un gusto, sobre todo ahora en una coyuntura en la que se necesitan esas voces que estemos llevando de alguna u otra forma, lo que para nosotros está significando el quehacer político en nuestro país, ¿verdad? Y sobre todo previo a unas elecciones. Así que gracias por la invitación. No, gracias a usted también y gracias a los que nos están visualizando y escuchando también a través de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente. También en Oriente están ahí la Tehuacán, está también Segundo Montes, la Radio Escanal, Radio Fonseca también nos están escuchando, ¿no? Y también nos están visualizando algunos de ellos. Diputada Rina, perdón, porque también ya hay una vasta experiencia política y esperamos y confiamos de que la población dará su visto bueno para que usted también pueda estar ya el próximo año dentro del Parlacén, que es uno de los objetivos que usted se ha marcado en este momento de su vida. Rina, queremos primero, en esta entrevista, en esta primera parte de la entrevista, conocer un poco de Rina Araujo. ¿Quién es Rina Araujo? Un poco conocer ese perfil, ¿no? ¿De dónde es originaria? ¿Cuál es su profesión? ¿En qué ha empleado usted esa profesión? Y si ha tenido trabajo comunitario y organizativo durante su vida. Bueno, Rina Araujo es una mujer ampliamente sensible, luchadora social, me lo declaro, ¿verdad? Desde que tengo 15 años, que estoy identificada con la lucha de este país y con la fe y la convicción de que es posible una mejor sociedad. Lo he hecho desde entonces, desde que era apenas una estudiante del Instituto Central de Señoritas. Y ahora pues soy médico de profesión, tengo ya mis años de ser médico en vuelo. He trabajado pues bastante de cerca con mi población, he tenido la bendición de estar en trabajo sobre todo en área de maquila, que eso me ayudó a sensibilizar mucho en el tema de la mujer y en el área laboral, riesgo laboral, que para mí ha sido uno de los temas más fuertes en mi área. Sí, una batalla personal, porque lo viví y lo identifiqué, ¿verdad? Y luego pues yo vengo de una familia bastante irregular, pues vengo de una familia donde fui criada por mi papá y por su esposa. Tengo varios hermanos, muchos hermanos, unos de uno y otros de otro, pero todos nos amamos. Eso es algo que me ha llenado y me ha hecho a mí cambiar de una manera y una forma de ser diferente lo que es la perspectiva familiar y entender de que pues los individuos podemos ser diferentes, pero el amor es el que prevalece ante todo. Y en ese contexto vengo de Tecapán, es un pequeño pueblecito de Santiago, cerca de Santiago de María. En mi tiempo, en donde yo viví ahí hasta mis 7 años con mis abuelas, era un lugar maravilloso, era un lugar de cafetal, por eso yo amo el ir y visitar las zonas cafetaleras, porque me recuerdan y me traen a mi infancia, ¿verdad? De hecho, sí tomaba me acuerdo en algún momento mi papá, que era dueño de un pedazo de finca,
nos ponía a nosotros los surcos para que nosotros pudiéramos entender de lo que significaba el trabajo de esa gente que desde las 3 de la mañana está con su canasto en las áreas de afuera para esperar recolectar lo que es 1 quintal o 2 quintales de café. De ahí viene Rina Araujo. Luego crecí aquí en San Salvador, me gradué del Centro de Señoritas. Mi padre era maestro, de quien aprendí muchas cosas. Era un maestro de Andes 21 de junio, de donde vienen mis bases y mi formación y mi visión ideológica. Soy una mujer muy transparente, me diría yo. No me gusta mucho la mentira o los términos medios, no, me gusta la disciplina, soy muy disciplinada en muchas cosas. Y en este momento, bueno, tuve la oportunidad de servirle a mi país en la Asamblea Legislativa. Fue una de mis principales bendiciones. Independientemente, siempre he estado muy en contacto con la población. A partir del año 2009, que inicié a trabajar en el área del Seguro Social, tuve la posibilidad de acercarme a todas las comunidades de Antigua Ocotlán, que es donde yo ahora resido, porque Antigua Ocotlán tiene la característica de que, a pesar de ser el municipio de mayor nivel per cápita en este país, hay 11 comunidades que no engranan en esa sociedad, y eso significa que ha habido de alguna u de otra manera un desplazamiento y una relegación de esta población por parte de las autoridades que hasta este día, después de 40 años, aún siguen en el estado municipal, en el gobierno municipal. Entonces empecé a trabajar, tuve que en el 2015 ya trabajé como concejal en el periodo que inician los consejos plurales, y esa fue una de mis mayores experiencias, porque era realmente el acercar la posibilidad de ayuda a la población, desde mandar a poner una lámpara en una comunidad porque nosotros ahí en Antigua Ocotlán tenemos áreas de cafetales, ¿verdad? Entonces eso me permitió a mí ir aumentando la necesidad de participar en transformaciones en este país. Entonces después inicio ya como trabajadora en la Asamblea Legislativa, una experiencia que me permite desarrollarme en el contorno no solamente político, sino porque profesional, porque tuve la bendición, digamos, de poder ayudar a la población salvadoreña en uno de los periodos más difíciles para ser legislador, y que fue el periodo de la pandemia. Sobre todo por mi área, por mi rubro, ¿no? En el cual necesitaba de alguna manera que la gente entendiera que yo no era tanto como legisladora, a pesar que por supuesto que eso era mi garantía de trabajar, pero de hablarle a la población con la verdad de cuáles fueron los trasfondos, de cómo se manejó una pandemia a través del Estado. Y entonces a mí me llenaba de mucho el hecho de entender y estar al frente de una comisión que nos permitía hacer no necesariamente una crítica destructiva, sino que en aquel entonces se miraba como una crítica para mejora de lo que la población necesitaba, y que por supuesto se objetivizaba en algo que no fue así, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que desde el inicio de la pandemia las cosas se manejaron como una posibilidad financiera para un grupo, y no necesariamente como la transformación de un sistema de salud, que fue como muchos países hicieron, que en ese momento fortalecieron los sistemas de salud para que a partir de la pandemia esto quedara de alguna manera como preparado, porque no estamos exentos de que pueda o no ocurrir una segunda ocasión, ¿verdad? Así es de que Rina Araujo es esa. En este momento trabajo en el Seguro Social. Regresé a mi trabajo como médico, en donde todavía este día estoy sirviendo, en donde es mi pasión. Yo te voy a decir, yo nunca me hubiese imaginado en ninguna otra profesión. Creo que hago un excelente trabajo como médico, no solamente con la indicación de salud, sino que en el escucha al paciente, que es ya diría yo un don personal que Dios le da al médico para que pueda ejercer de una buena manera su vocación. Sí. Yo le he escuchado, Rina, durante este momento que ha estado usted describiendo, avanzando, ¿no?, en su vida, sobre cuáles fueron los pasos que fue dando, pero se saltó de un solo a la parte de la parte política. ¿En qué momento, Rina,
se despierta en ella el deseo de integrarse en una estructura político-partidaria. ¿Cuál fue el detonante para eso? Bueno, mira, como te decía al inicio, yo vengo de un padre que fue maestro. Si tú me dices cómo recuerdo a mi papá, lo recuerdo con un radio chiquito, de baja frecuencia, no recuerdo cómo le llamaba, escuchando Radio Venceremos. Okay. Entonces, esa fue mi vida de adolescente, y tuve también la bendición que las personas que estaban cerca de mí eran jóvenes que miraban una perspectiva de vida diferente a como en ese momento estaba. La necesidad de la transformación social ante una dictadura militar y toda esa gran historia que todos nosotros sabemos. Yo inicio como militante del partido en mis 15 años. En ese momento defino entrar como colaboradora en las áreas en aquel momento de la guerrilla. Y bueno, fueron así algunos años. Entro a la Universidad Nacional, en donde me permite pues seguir y continuar esa visión organizativa. Y luego, hasta que cumplo, tengo una hija que nace con un problema, un riñoncito, y de ahí me desequilibré un poquito como cualquier persona, ¿no? Sí. Pero posterior a eso, pues después de la ofensiva, me voy desde El Salvador debido a que tanto mis padres como mis hermanos fueron presos políticos, y ya había un entorno bastante difícil, bastante pesado. Yo ya tenía una bebé, y debido a las circunstancias de persecución me voy para Suecia. En Suecia vivo 4 años y medio, 5 años, como me dan asilo político. Yo era residente sueco. De hecho, tuve allá mi segunda hija. Y regreso al país después de los acuerdos de paz en el 95, convencida que en El Salvador había una transformación política y que no era justo que si yo me había ido por esto, me quedase, ¿verdad? Y creo que fue la mejor determinación el regresar a mi país, y desde que lo hice, desde el 96 para acá, he estado involucrada ya como el FMLN, como un partido ya constituido, y desde entonces pues he estado trabajando no solamente en Antiguo Ocotlán con un compañero que para mí fue uno de mis líderes emblemáticos y que amé mucho, Omar Martínez. Para mí fue algo, es alguien a quien recuerdo, ya gracias, no está con nosotros, ya partió, pero en mí dejó una semilla, al igual que lo hizo mi papá. Entonces, hasta este momento yo nunca he dejado de ser una mujer que está organizada y que he tenido una participación social activa. Bien. Vamos entonces y retrocedemos, no en la parte de edad, sino en la parte de visión política. Hoy usted es llamada o siente el llamado nuevamente a participar en la vida política del país, pero todavía no es una diputada elegida, todavía es una ciudadana como todos los que nos están viendo y que tal vez tienen una reflexión o una lectura de la situación de nuestro país. ¿Cómo ve Rina Araujo actualmente la situación social, económica y política de El Salvador? Bueno, mira, yo siempre le he dicho a la población salvadoreña, porque no sé si ustedes también han escuchado esa famosa frase que dicen muchos conciudadanos: yo no me meto en política. Entonces yo les digo a todos, pero todos somos políticos. ¿Y toda la vida? Toda la vida somos políticos, o sea, es el quehacer de un ciudadano. Y creo que la responsabilidad va más allá del momento. La responsabilidad se define en qué es lo que yo le quiero dejar a estas nuevas generaciones. Una de las cosas que te quiero decir es que a mí, por lo menos en este momento, sí me llama mucho la atención la falta de guerrerismo, digamos, o de interés a integrarse a grupos de los jóvenes, aún viendo un sistema sociopolítico bastante complejo. Porque si ustedes no me dejarán mentir, nosotros estamos viendo una sociedad altamente
conflictiva, polarizada, se generan sentimientos de agresión, inclusive en las redes, se han cimentado muchos sentimientos de que si no estás conmigo, entonces estás contra mí, ¿verdad? Entonces, ese montón de cosas, inclusive yo que tengo hijas, me llaman mucho la atención porque es que estas nuevas generaciones están un poco escépticas a la participación política cuando realmente esta va a ser parte de la vida de ellos. Entonces, quizás esto me hizo a mí reflexionar en la necesidad de que no podés estar solamente como un expectante, sino que tenés que tener una participación activa como tal. Ok, vamos a dejar en pausa esa reflexión, doctora, y vamos a irnos en este momento a un breve corte y ya regresamos más acá en su espacio Verdad Legislativa. Búscanos en internet como Grupo Parlamentario FMLN o gpfmln.org, nuestro sitio web en el que compartimos información de nuestras diputadas y diputados, noticias del trabajo legislativo y todas aquellas iniciativas que buscan el beneficio de nuestro pueblo. Grupo Parlamentario FMLN. Gracias por estar con nosotros nuevamente después de esa breve pausa. Seguimos con más aquí en su espacio Verdad Legislativa y conversando pues con la doctora Rina Araujo, con la cual pues nos hemos quedado con una situación que la hace reflexionar en cuanto a no veo una juventud preocupada, no veo una juventud propositiva, sino una juventud un poco más cómoda, ¿no? Aquella juventud que con tal que tenga su celular, su red social, si le gusta el anime, pues o le gusta la cuestión de los cosplay que se visten, eso es lo que más le gusta ahorita a la juventud, ¿no? Es que es un fenómeno extraordinario, y considero que es un fenómeno mundial en el que todos hemos caído, pero el problema es que al ser un alto y pensar realmente lo que está pasando, hemos entrado nosotros como sociedad en un momento sumamente crítico, en el que necesitamos gente que sea responsable, no como una crítica constructiva ni una crítica basada en odio, no, necesitamos realmente personas y ciudadanos que se sientan lo suficientemente comprometidos para pensar, bueno, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué le voy a bajar a mis hijos? Yo tengo ya mis años, tengo mis hijas ya formadas, soy una persona que tengo ya una vida totalmente independiente, vivo sola, no puedo decir yo que cargo con una gran cuestión económica, pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes o aquellas mujeres que es la gran mayoría, que tienen 2, 3 hijos y se ponen a pensar, Dios mío, la situación económica es catastrófica, no tenemos ninguna opción de paliar estas circunstancias y tampoco tenemos la opción de que nos vayan a decir que porque entramos en tal rango de economía vayamos a tener una situación, qué sé yo, de apoyo a nivel de gobierno, no necesariamente que se les esté dando, pero sí que tengan algunas situaciones que les permitan, como por ejemplo la reducción en la canasta del IVA a aquellas personas que tengan salarios menores de tal presentando, qué sé yo, cualquier situación que se pueda ayudar al más vulnerable. Es decir, yo considero que no podemos dejar hacer política, ningún salvadoreño, hasta que no sintamos que todos estamos en una condición que al menos nos sintamos que estamos mejor, porque ahorita estamos muy mal. Políticamente hablando, pues esto es un desastre, ¿verdad? Hemos tenido una violación a todos los derechos humanos de una manera dramática y esto, bueno, yo estuve hace poco en un país, en Suecia, que fue el país que a mí me acogió hace 30 años, fui este año a visitar allá a mi familia y vieras qué triste, en primera plana el periódico, ¿verdad? Saca El Salvador, toda la crítica sobre lo que está pasando acá, pero además de eso sale la famosa foto esa por la que ahora hemos dado vuelta al mundo, ¿verdad? En la que están todos esos jóvenes que están en cárceles y que se les ha autodefinido automáticamente como personas de riesgo. Entonces es bien triste cuando tú ya te das cuenta de cómo es la economía, lo político, la política exterior que estamos teniendo, una política totalmente cerrada, anulada casi, ¿verdad? No tenemos una política, porque como toda la vida estamos haciendo una política
interna que la manifestamos a nivel del exterior como ser el mejor país de América, ¿verdad? Pero no es tan cierto, no es cierto. Nosotros, los que vivimos aquí, sabemos que no es cierto. Y en ese contexto yo decido, hay que seguir. Hay que seguir. Con esa lucha. Con la lucha. Y si hablamos un poco, doctora, esa situación de esa juventud pasiva, esa juventud que no se levanta, que no expresa, que no decide cambiar, la extrapolamos a la Asamblea Legislativa. La mayoría de diputados de gobierno son jóvenes, que esa misma forma de actuar de la juventud la llevan también a la Asamblea. Son jóvenes que no toman decisiones. Mira, es muy dramático, es dramático. A mí me impresionó, ahora que hablamos de eso, yo antes decía, bueno, es que el líder, por ejemplo, de este país es un hombre joven. Lo llamaba yo de esa manera para ser un poco diplomática. Pero no es la juventud el problema. El problema es cómo retomas, cuánto lees, cuánto te interesas por lo que realmente está pasando. Yo en la Asamblea nunca, hasta este momento, he escuchado temas, por ejemplo, de pronunciamiento del sistema ambiental. Porque la gente desconoce el problema. O sea, los jóvenes que han llegado a la Asamblea Legislativa son jóvenes que independientemente, porque tú tienes jóvenes que son maravillosamente pulidos y con una habilidad que le pueden ganar a cualquier persona de edad. Pero más allá de eso es el desinterés de llegar a hacer algo bueno y que esto digamos, se agrega más la inexperiencia por ser jóvenes. O sea, no solamente el poco deseo, la poca capacidad de analizar lo que está llevando. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la Asamblea Legislativa, y de eso me siento totalmente muy satisfecha, es que jamás fui a una comisión sin haber estudiado lo que íbamos a hacer. O sea, yo me acuerdo y agradezco totalmente a aquellos compañeros que estaban siempre ahí a la par de nosotros, porque uno no puede saberlo todo, pero para eso tienes tú 1 o 2 asesores que pueden ser los que te dan y te apalancan, porque son aquellos que están continuamente discutiendo con las otras comisiones. Pero yo no veo eso. Yo, por ejemplo, cada uno de los artículos que aprobamos en aquel momento, que fueron 114 artículos de la Ley de Agua, que desafortunadamente no se aprobó, fueron totalmente leídos y estudiados. Los poníamos en una pantalla, íbamos cada uno, una simple palabrita hacía la diferencia para que se generara una discusión en la mesa. Entonces muchos pueden decir, sí, pero por eso no hicieron la ley. No hicimos la ley. Se dejaron 114 artículos que quedaron muy bien establecidos, pero fue peor crear una ley en que ni siquiera quedaron incluidas las juntas de agua, que nosotros sabemos que a nivel nacional teníamos más de 2.500 juntas de agua. Estás hablando de un 30% de la población que se abastece de la vida que se llama agua de las juntas de agua. ¿Cómo es posible que creas una ley en donde no tomas en consideración a uno de las personas que te va a dar el servicio de agua? Y así podemos ir hablando de otras cosas. El tema, por ejemplo, de la donación de órganos, que fue una ley preciosa, una ley linda. No nos la sacamos de la camisa. Fue una ley que fue hecha, gracias a Dios, en la Comisión de Salud. Habíamos casi 5 médicos. Los 5 médicos, tengo que reconocer que independientemente del partido político que representábamos en ese momento, fuimos muy serios, muy éticos, y la ley se gestó en función de lo que decían las personas que sabían del tema. Es decir, llamamos a la gente del cuerpo médico, llamamos a la gente de la comisión de ética, llamamos a los médicos que ya tenían la experiencia en esto, a las universidades, a las iglesias, porque teníamos que hablar del tema del cadáver vivo, ¿verdad? Que la gente tenía que definir cuáles eran ese tipo de palabras que se utilizaban en la ley. Entonces podemos hablar así de un montón de leyes que no fueron sacadas de la manga. Se llegaba, se analizaba. Imagínate tú, a mí me parece impresionante. ¿Cómo puede ser que ahora te lleve una ley de remodificación de toda una estructura geopolítica del país
entra el viernes y el martes se aprueba. Sí. Pero eso, digamos, doctora, no es tan complicado como la situación de que, por ejemplo, antes en la dinámica legislativa, cuando iba a comenzar una plenaria, ya estaba subida la agenda, ya estaban subidas, por ejemplo, también las piezas de correspondencia. Pero ahora inicia la sesión plenaria, puede estar la agenda, pero las piezas de correspondencia no se han subido. Inclusive a veces llegamos casi hasta el final de la plenaria y no han subido las piezas de correspondencia. ¿Por qué, doctora? Porque entonces toma la palabra el jefe de fracción del partido en el gobierno y dice que va a hacer modificación de agenda. Y hasta entonces meten todas las piezas de correspondencia y dentro de ellas aquellas que quieren que en ese momento sean aprobadas, sin que haya pasado por la discusión de la No, mire, es que yo a la población salvadoreña, más que hablar de partidos políticos a los cuales quizás yo me enorgullezco de ser del FMLN, moriré, ya dije que quiero que me pongan una bandera cuando yo muera, porque yo moriré siendo del partido. Amo esas 4 letras, pero independientemente de mi visión ideológica, es la visión ciudadana de ser realmente un funcionario que le sirve a esta población, que le sirve de manera responsable, ¿verdad? Entonces, yo no puedo entender cómo, sabiendo un legislador que hay todo un proceso para ejecutar una ley, no lo hacen así. Mire, yo me quedé totalmente impresionada de escuchar a una diputada que dice, bueno, todos los que estén a favor, por favor, voten. Vota la diputada. Y después pide la palabra y le dice, señor presidente, al presidente de la comisión, ¿me puede por favor hacer llegar la copia? Porque no conozco la ley que estamos... que hemos aprobado. O sea, yo no estoy en función de un presidente. Un tiempo, porque fue un corto tiempo, estuvimos nosotros que pudimos aportar todo lo que el profesor Sánchez Serén decía, pero no se hizo así, definitivamente no se hizo así. Cada caso tenía una previa discusión, porque por eso se llama asamblea, porque es el lugar donde vamos nosotros a confluir esa serie de ideas, pensamientos y discrepancia de ideas, en la cual me va a llevar que al final, fíjate que algo curioso que a mí me llamó la atención, yo recuerdo cuando se aprobaron los $170 millones para el hospital de Rosales, y teníamos 3 años de estar luchando porque se dieran esos. La doctora María Isabel Rodríguez, que fue una luchadora acérrima sobre el proyecto del PRIDES 2, ya estaba cansada. Y me acuerdo perfectamente que esa noche, ya para aprobar la ley, sale uno de los diputados de Arena y dice, yo voy a apoyar, pero sí, me dan X cantidad de dinero para el hospital de San Vicente. Tan fácil. ¿Quiénes se iban a ver beneficiados ahí? La población salvadoreña. No teníamos por qué, como FMLN, asumir y decir no le vamos a dar a ese hospital porque ese hospital no iba incluido. Es llegar a un consenso que permita que toda la población salvadoreña se vea realmente, diría yo, beneficiada de cualquier cosa que salga a través de la Asamblea Legislativa. Y no porque a mí me dice el líder que yo tengo a nivel de presidencia, me diga, mire, brinque como sapo, voy a brincar como sapo. No es así. O sea, yo sí creería que la población salvadoreña, y yo en eso creo mucho, yo creo que somos una población que la historia nos ha dado mucha sabiduría. Desafortunadamente nosotros hay cosas que las olvidamos muy rápido, pero sí yo creería que la población salvadoreña hoy hemos aprendido una lección muy grande. Y una de las lecciones muy grandes es entender que la Asamblea Legislativa es un ente de mucho profesionalismo, que necesitamos de diferentes áreas, que no necesitamos... que necesitamos gente que sea ingeniero y que tenga su experiencia, que haya aportado al país. ¿Por qué? Porque ahí se va a definir cuáles son las infraestructuras que van a salir de ahí. Necesitamos agrónomos, necesitamos médicos que lleguen ahí a legislar por la salud de este pueblo. Pero ahorita usted, en gente que no tiene ninguna experiencia,
Oí una diputada ahora que tenía en su momento una alta credibilidad a nivel de pronóstico del tiempo. Yo creo que hasta eso se ha alterado ahora, sí. Hasta esto. Entonces, miren, yo soy de la consideración que el salvadoreño en esta ocasión, que vienen unas de las votaciones más importantes, sobre todo porque es una votación inconstitucional a nivel presidencial, sabemos que eso está ya remachado, que la Constitución en varios de sus artículos pétreos lo prohíbe. Entonces ese es un tema que yo no lo toco, porque ni siquiera es de tocar cuando es inconstitucional, es darle volumen a algo que no lo merece. En cuanto a la Asamblea Legislativa como tal, es una área en donde el salvadoreño tiene que entender que no es que no se llegue a trabajar, se llega a trabajar el diputado que realmente tiene y está investido con la responsabilidad que el pueblo le acredita. Entonces, es de una alta responsabilidad. Y luego, por supuesto, el nivel parlamentario, que es el área del Parlacen, que es para donde a mí se me ha solicitado y he quedado electa a nivel del FMLN, y espero pues que se vaya a dar una situación en donde el Parlacen fue creado en el 91 y básicamente la concepción del Parlacen viene también de la libertad, democracia y la lucha de todas aquellas cuestiones que pueden ayudar a mejorar la alternabilidad entre los pueblos. Pero nosotros estamos viendo que en Centroamérica se están violentando terriblemente los derechos humanos. La democracia se está perdiendo, nosotros lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque tenemos líderes que se venden como los líderes que vienen a beneficiar a todo el mundo. Tú vas a Guatemala y la gente te dice, ay, yo quisiera. Y entonces también es importante crear una política que permita que no trascienda realmente la mentira más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Entonces yo sí creería de que en este momento la población salvadoreña tiene que ser muy, muy responsable, pero sobre todo conocer realmente quién, no es una cara bonita, no es una letra, es realmente conocer a quién yo le voy a confiar, que luche por X o por Y motivo en cualquiera de las esferas políticas de este país en que se ha elegido. Así es, y no solamente saber elegir, sino también darle seguimiento, también exigir. El pueblo tiene que exigir, el pueblo tiene la potestad de llegar a la Asamblea Legislativa porque así también lo requiere. El pueblo puede llegar a la Asamblea Legislativa y decir, necesito que me dejen entrar porque necesito hablar con los diputados que aprobaron esta ley en la cual nosotros nos hemos visto afectados. O sea, bueno, yo estaba viendo el día de ayer un video en el cual un ciudadano, el cual desconozco su nombre, pero agrede de una manera verbal y dramática a las compañeras y a las diputadas que están ahí, que merecen respeto, sobre todo, no solamente por el hecho de ser mujeres, sino porque están en su trabajo, ¿no? Y todo trabajo es digno. Y digo yo, ¿no? O sea, cuando llega la población salvadoreña al frente, nadie lo trae jalado. El pueblo salvadoreño se acerca porque quiere ir, porque es gente que está convencida de que debe de tener alguna transformación el rubro que está exigiendo. Los veteranos de guerra, los caficultores, cualquier tipo de área o rubro social tiene derecho a llegar a la Asamblea Legislativa. O sea, es la casa del pueblo, literalmente hablando, y es así, porque ahí es donde está concentrada esa diversidad de pensamientos que nos tienen que ayudar a transformar esta sociedad. Bien. Doctora, se nos ha terminado el tiempo y sabemos de que hay mucho más que conversar con usted, así que vamos a ver si con el equipo de producción nos hacemos una segunda entrega más adelante para seguir conversando, porque es importante también de que esa experiencia ganada dentro del plano legislativo la sigamos conociendo y cómo esa experiencia se va a extrapolar después ahora al trabajo que se va a realizar, primero Dios y el pueblo así lo decida, dentro del Parlamento Centroamericano. Reina, gracias por estar con nosotros y pues para finalizar su saludo a la población que está dentro y fuera del país. Bueno, agradecer infinitamente a todos los conciudadanos que nos dan seguimiento y sobre todo invitarlos a que continuemos con esta lucha ardua, a que continuemos con esta necesidad de pronunciamiento de aquellas cosas que están pasando en este país que no son realmente las que en muchos oídos suenan, ¿verdad?
y pues con todo, hasta el final, como decíamos antes, y sobre todo con el mayor de los deseos de hacer cada día un país mejor. Gracias por haber concurrido y esperamos de que más adelante también podamos tener la entrevista ya a usted, primero Dios, ya como diputada al Parlacen. Así será. Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a regresar entonces con la señal hasta el foro número 1 para la despedida del programa Frente Informativo. Búscanos en internet como Grupo Parlamentario FMLN o gpfmln.org, nuestro sitio web en el que compartimos información de nuestras diputadas y diputados, noticias del trabajo legislativo y todas aquellas iniciativas que buscan el beneficio de nuestro pueblo. Grupo Parlamentario FMLN.